celebrar en el mundo la Navidad. No sabemos, ¿verdad?, cuándo nació el Señor, ni la Biblia nos dice que tenemos un mandato del Señor de celebrar la Navidad, pero lo cierto es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, en un pesebre en Belén. Y muchas personas tienen la idea equivocada de que la razón por la que Dios el Hijo se hizo hombre y murió en una cruz es porque esa era la única forma de aplacar la ira de un Dios Padre que no siente ninguna compasión por sus criaturas pecadoras. Dios el Hijo tuvo que venir por causa de la ira implacable de Dios el Padre. Mis hermanos, nada puede estar más lejos de la realidad, porque existe un solo Dios, que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ninguna de las tres personas es más amorosa, es más misericordiosa, es más compasiva que la otra. Fue por amor que el Padre envió al Hijo para salvarnos de la condenación que merecemos por causa de nuestros pecados, porque la justicia de Dios es perfecta y esa justicia tenía que ser satisfecha. Ese es el mensaje del gran texto, uno de los textos más conocidos de las Escrituras, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De quién está hablando allí? Del Padre, evidentemente, porque dice que Él envió a su Hijo. De tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente Juan 3:16 está hablando del amor del Padre. Fue el Padre el que por amor envió a su Hijo. Así que es completamente absurdo hacer algún tipo de distinción entre el amor del Hijo y el amor del Padre, porque el Hijo y el Padre son uno, dice en Juan capítulo 10, versículo 31. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice el Señor a Felipe. Tampoco podemos hacer ninguna distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios que se revela en el Nuevo, porque es el mismo Dios. Un Dios bueno, misericordioso, compasivo, más allá de lo que nuestras mentes finitas pueden llegar a comprender. Y eso es lo que yo espero mostrar en esta mañana a través del libro de Oseas. La historia que se narra en este libro sobre la relación matrimonial entre Oseas y Gomer es bien chocante. Pero el amor que esa relación ejemplifica es sencillamente incomprensible. Ese Dios infinitamente santo, perfectamente justo, que no tendrá por inocente al culpable, que no pasará por alto nuestros pecados, ha decidido amar a los suyos con un amor que, mis hermanos, escapa a toda comprensión. Pablo dice en Efesios 3, yo le oro a Dios para que ustedes puedan entender el amor de Cristo, el cual es incomprensible. Que nosotros podamos entender el amor de Cristo, el cual escapa a toda comprensión. Y esa es mi oración en esta mañana. Este libro comienza como cualquier libro profético, cualquiera de los libros proféticos, ubicando el ministerio de Oseas en su contexto histórico. Veamos en primer lugar Israel en los días de Oseas, versículo 1. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Como la mayoría de ustedes saben, las 12 tribus que formaban la nación de Israel se dividieron durante los días de Roboam, el hijo de Salomón, quedando 2 tribus en el sur, Benjamín y Judá, que a partir de ese momento iba a ser conocido como el reino del sur o
Judá, y 10 tribus en el norte, que a partir de ese momento iba a ser conocido como Israel. Y fue mayormente para ese reino del norte, Israel, que Oseas ministró. Durante la historia de estos dos reinos, 19 reyes reinaron en el sur, 19 reyes reinaron en el norte. En el sur, la mitad de los reyes fueron temerosos de Dios. En el norte, todos fueron incrédulos. Tomando como punto de referencia a los reyes mencionados en el versículo 1, podemos decir con bastante certeza que Oseas comenzó su ministerio profético alrededor del año 750 antes de Cristo y concluyó cerca de la caída y cautiverio de Israel, el reino del sur, de manos de Asiria en el año 722 antes de Cristo. Fue un tiempo de mucha prosperidad material para el reino del norte, para Israel, pero también de mucha corrupción social, política, religiosa. El reino del norte se había prostituido adorando a Baal, el dios del clima y de la fertilidad. Ellos cometieron adulterio espiritual. Israel se había olvidado del Dios vivo y verdadero para buscar prosperidad, satisfacción, significado en los ídolos falsos del mundo pagano a su alrededor. Esa fue la sociedad a la que Oseas le predicó la palabra. No muy diferente a nuestra sociedad. Idólatra, materialista, violenta, moralmente corrupta. Pero mis hermanos, es precisamente en el contexto de ese trasfondo tan oscuro que brilla más intensamente la gracia, la misericordia, el amor de Dios, ejemplificado en la vida del profeta Oseas y en su relación matrimonial con Gomer. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: el matrimonio del profeta. Versículo 2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el mensaje era para él. El Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Para muchos estudiosos de las Escrituras, esta orden divina plantea un serio dilema moral. Mis hermanos, ¿cómo es posible que Dios le haya pedido a uno de sus profetas que se case con una mujer así? En Levítico 21:7, Dios prohibió tajantemente que un sacerdote se casara con una mujer inmoral. La pregunta es, ¿acaso no debía aplicarse el mismo estándar para un profeta? Desde cualquier punto de vista, lo que Dios le estaba pidiendo a Oseas no parece encajar con lo que él mismo nos enseña en su palabra acerca de la santidad del matrimonio. Pero Dios no solo le pidió lo que le pidió, sino que el Espíritu Santo inspiró a Oseas para que dejara su historia registrada en la Biblia. Qué raro, ¿verdad? Dios quería que tú y yo, en el año 2022, casi terminando, conociéramos esta extraña historia de amor. Ahora, debo aclarar que es muy probable que Gomer no haya sido una ramera, una mujer fornicaria, como dice la Reina Valera, en el momento en que se casó con Oseas. Recuerden que el profeta está mirando los hechos en retrospectiva, o sea, él está escribiendo la historia después que todas estas cosas sucedieron. Si yo le diera en esta mañana que mi esposa y yo nos conocemos desde niños
y que estudiamos en la misma escuela en San Juan de la Maguana, lo cual fue verdad, o es verdad. Yo supongo que todos ustedes van a entender que en ese tiempo no éramos esposos. Pero yo estoy diciendo mi esposa y yo, porque ahora estamos casados y yo estoy contando la historia después que pasó. Bueno, aparentemente es algo como eso lo que tenemos aquí. Y una prueba de eso lo tenemos en el versículo 2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución. O toma para ti una mujer ramera y a hijos de prostitución. Pero en ese momento Gomer no tenía hijos. Sin embargo, repito, como la historia se está escribiendo, mirando hacia atrás, el profeta está hablando como si ya los hijos estuvieran ahí. Ahora, de todos modos, Dios sí le estaba pidiendo a Oseas que le entregue su corazón a una mujer que lo iba a traicionar, a una mujer que lo iba a humillar públicamente. ¿Ustedes se imaginan cómo fue para Oseas el día de la boda? Ya él sabía de antemano. Todo el mundo se casa, ¿verdad?, suponiendo que su matrimonio va a ser feliz, esperando que su matrimonio sea feliz. Bueno, Oseas no tenía ninguna razón para esperar tal cosa, porque ya Dios le había dicho lo que iba a suceder con su matrimonio. Oseas, yo te estoy pidiendo que le entregues tu corazón a una mujer que no lo va a apreciar, a una mujer que te despreciará, a una mujer que terminará siéndote infiel. Y yo sé que esto suena chocante, porque lo es. Pero mis hermanos, la historia que está detrás de esta historia es 1000 veces más sorprendente. Porque tú y yo somos Gomer y Dios nos tomó por esposa si somos cristianos. ¿Por qué nos choca tanto que Dios le haya pedido a un hombre de carne y hueso que se case con una mujer ramera cuando él decidió casarse con una prostituta? Dios decidió casarse con una ramera, contigo y conmigo. ¿Te ofendes? Entonces tú no eres esposa del Señor. Porque si tú fueras esposa de Cristo, tú sabrías muy bien lo que la Biblia dice acerca de ti y acerca de mí. Oseas, mis hermanos, no es más que una sombra imperfecta de nuestro marido. Y tú y yo somos una sombra imperfecta de quien es Gomer. Cuando Dios nos escogió para ser suyos desde antes de la fundación del mundo, no lo hizo porque nosotros fuéramos atractivos a sus ojos. Él conocía perfectamente el tipo de personas que habríamos de ser antes de venir a Cristo. Y las veces que íbamos a pecar contra Él después de convertidos, incluyendo todas las veces que nosotros lo íbamos a abandonar por ir detrás de ídolos. ¿O ustedes creen que los cristianos no cometen el pecado de la idolatría? ¿Por qué ustedes creen que Juan termina su carta, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, diciendo: porque sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos, guardaos de los ídolos? ¿Por qué Juan termina una carta escrita para cristianos diciéndoles: hijitos, guardaos de los ídolos? Porque tú y yo somos propensos a la idolatría. Un autor llamado Brad Bickney nos dice que un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que captura nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios. Ahí está la frase clave: más que a Dios. Puede que se trate de algo bueno en sí mismo, la esposa, el esposo, los hijos. Pero si lo deseas más que a Dios, ya se ha convertido en un ídolo. Cuando el hecho de no tener eso que deseas te causa irritación, te causa descontento, te causa ansiedad, te causa temor, eso es, mi hermano, mi hermana, un síntoma inequívoco de idolatría.
Ese descontento, esa irritación, ese temor, esa ansiedad es un indicativo de que Dios no es suficiente para nosotros. Es un indicativo de que tenerlo a Él no nos basta. Tan pronto ese deseo desmedido se apodera de nuestro corazón, hemos cometido adulterio espiritual en la presencia misma de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? No te harás dioses ajenos delante de mí. Esa frase es importante. Delante de mí, dice Dios. Todo lo que tú deseas más que a Él, escucha bien, mi hermano, es un altar idolátrico que estás colocando en la misma cara de Dios para hacerle infiel. No tendrás dioses ajenos delante de mi cara, dice Dios. Eso es como el esposo que pone la foto de su amante frente a la cámara, al lecho nupcial, en la habitación matrimonial. ¿Se imaginan eso? Y aún sabiendo de antemano que en ocasiones tú y yo íbamos a hacer eso, Él nos escogió para ser los recipientes de su bendita gracia. ¿Qué dice Efesios 2? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en su bendita gracia. Nos espantamos, ¿verdad?, al leer la orden que Dios le dio a Oseas, pero mis hermanos, el mensaje del Evangelio debería resultarnos mucho más chocante. Ese Dios 3 veces santo, perfectamente justo, que le ordenó a Oseas que se casara con Gomer, es el mismo que decidió tomar a una mujer fornicaria para hacerla suya. Pero volviendo a nuestra historia, poco tiempo después de la boda, Gomer sale embarazada. Y dice en el versículo 3, no sé si notaron una palabrita pequeñita pero importante, que ella le dio a luz un hijo. O sea, que ese hijo era de Oseas. Valga la redundancia. Le dio a luz. Ese hijo ese varoncito era de Oseas. Y Dios le ordena que le ponga por nombre Jezreel, dice en el versículo 4. Esa palabra Jezreel tiene un doble significado, porque significa esparcir y plantar. Y si ustedes lo piensan, es porque el movimiento de la mano es el mismo para esparcir y para plantar, como se hacía en aquellos días. Y luego veremos por qué la ambigüedad de esa palabra. Poco después, Gomer sale embarazada otra vez. Versículo 6. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Noten que ahora no dice le dio a luz una hija. Ahora dice simplemente dio a luz una hija a la que Dios le pide que le ponga por nombre Lo Ruamá, que significa no compadecida. ¿Ustedes se imaginan una niña que se llama no compadecida? Lo Ruamá. Probablemente ya esta niña no era de Oseas. Pero después ella sale embarazada otra vez. Versículo 8 y 9. Ya lo leímos. Tampoco dice que el niño era de Oseas. Y más bien Dios le dice, ponle por nombre Lo a mí. O sea, no pueblo mío. Y ya Dios le está diciendo, ese tampoco es hijo tuyo. No pueblo mío. Ya este niño seguro que no era de Oseas. Y podemos imaginar, el que ha vivido en un pueblo pequeño, sabe cómo son las cosas en los pueblos. A estas alturas, Oseas era la comidilla del pueblo. Todo el mundo sabía lo que su esposa estaba haciendo. La situación se va tornando cada vez más vergonzosa para Oseas, hasta que finalmente Gomer decide abandonarlo para irse detrás de sus amantes. Capítulo 2, versículo 5.
Pues su madre se prostituyó. La que los concibió se deshonró porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Me iré tras mis amantes. ¿Y saben lo que hizo Oseas? Después que Gomer lo abandonó. Aquí debo hacer la salvedad de que a veces estamos leyendo el libro de Oseas y se nos hace difícil distinguir ¿de quién está hablando el profeta? ¿Es de él mismo o de Dios? No sabemos. Pero probablemente está hablando de los dos. Porque Dios está usando la historia de Oseas para mostrarnos algo acerca de él. ¿Saben lo que hizo Oseas? Siguió cuidando a su esposa adúltera, siendo fiel al voto que había hecho con ella cuando se casó. ¿Y cómo lo sabemos? Vean el versículo 8. Pues ella no sabía, fíjense, en el versículo 5 dice: me iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Pero ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Óigame, qué esposo. Qué esposo. Nosotros no sabemos de qué manera Oseas le hacía llegar a Gomer las cosas que ella necesitaba. Y un autor sugiere: quién sabe si Oseas iba a encontrarse con los amantes de Gomer y le decía: mira, yo sé que tú eres el amante de turno de mi esposa, y como yo sé que ella tiene necesidades, por favor llévale eso de mi parte. Y tal vez el amante llegaba a la casa y le decía: mira lo que te traje, y esta mujer insensata se le colgaba del cuello dándole las gracias. Ella no entendía, dice el texto, que era su marido el que la estaba cuidando. Ahora, yo sé que nos suena chocante, ¿verdad? Pero déjame hacerte una pregunta. ¿No es lo mismo que nosotros hacemos en el día de hoy cuando nos olvidamos que es Dios el que nos provee las cosas? De verdad, mira, vamos a ser honestos aquí. Yo no me imagino a ninguno de ustedes diciéndole al salario: gracias, salario, porque por ti puedo ir al supermercado. No me imagino eso. Pero en el fondo del corazón, nosotros olvidamos que ese dinero que tenemos en el bolsillo, si bien es cierto que lo conseguimos trabajando, fue Dios que lo proveyó. Porque fue Dios que te dio el trabajo y fue Dios el que te dio la capacidad para que tú hagas lo que tú haces. Y hacemos lo mismo que Gomer. Le damos la gracia al amante en vez de darle la gracia al Señor. Mire, leyendo esta historia nos parece increíble que una mujer sea tan insensata como para serle infiel a un marido como Oseas. Pero ¿no es eso lo que nosotros hacemos cada vez que buscamos en las cosas creadas lo que solamente el Creador puede darnos? ¿No somos también tan insensatos? No lo olviden, mis hermanos, nosotros somos Gomer. Nosotros tenemos en los cielos un marido perfecto que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 3. Y ha prometido, Filipenses 4:19, nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es nuestro marido. Pero muchas veces nos alejamos de Él para ir detrás de nuestros ídolos, como si nuestro Dios no fuera suficiente. ¿Y saben lo que hace Dios? Si en verdad somos parte de su pueblo, Él encuentra la forma de hacernos reaccionar. Y si no puede despertarnos de nuestra locura por medio de su bondad, lo va a hacer por medio de su disciplina.
Gomer continuó enredada en su pecado, yendo tras los deseos de su corazón, hasta que las cosas comenzaron a ir de mal en peor. Noten el versículo 6 del capítulo 2. Por tanto, he aquí cercaré su camino con espinos, levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos, y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará, y entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Eso era lo que Dios quería que Gomer dijera, que su esposa dijera. Oye, qué mal me ha ido con mis amantes, me volveré a mi primer marido. El propósito de la disciplina era hacer que esta mujer infiel volviera a su marido, porque el amor verdadero siempre busca dar lo mejor de sí. ¿Y saben qué es lo mejor que Dios tiene? Él mismo. La mejor bendición que Dios tiene para nosotros es Dios. Él no tiene nada mejor que darnos. Él sabe muy bien lo que vamos a cosechar si nos alejamos de Él para ir detrás de nuestros ídolos. Cuando buscamos significado, propósito, satisfacción, deleite, alegría en otras cosas fuera de Él. Dios lo sabe. Y es por eso que muchas veces Él nos deja cosechar las amargas consecuencias de nuestro pecado, hasta que digamos como el hijo pródigo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre otra vez. El Señor quiere llevarnos a la sensatez de decir: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pero lamentablemente esa no fue la reacción de Gomer. Todavía esta mujer no acababa de entender que su esposo era 1000 veces mejor que sus amantes, hasta recibir las consecuencias de su locura. Capítulo 2, versículo 9. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todos sus regocijos, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposos, todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella: son la paga que mis amantes me han dado. Vean otra vez. Otra vez ella sigue pensando que son sus amantes. Y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo, y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificio y se adornaba con sus arcillos y joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Por tanto, he aquí, vean otra vez el propósito de la disciplina: la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Wow. Eventualmente, Gomer fue desechada por sus amantes y tratada como una basura. Fue tal su degradación moral que Gomer terminó siendo vendida en el mercado de esclavos. Allí fue exhibida públicamente como una mercancía barata, esperando al próximo hombre que la comprara para abusar de ella. Pero entonces ocurre lo inesperado. Capítulo 3. Y el Señor me dijo: ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 omer y medio de cebada.
¿Ustedes se imaginan a Oseas participando en la subasta de su propia esposa? Todos los hombres en el mercado mirándola con desprecio, ofreciendo poca cosa para comprarla. Mis hermanos, esto tiene que haber sido muy humillante para Oseas. Pero no solo estuvo dispuesto a pagar el precio que pedían por Gomer, sino que vuelve a reafirmarle el voto matrimonial, versículo 3. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Wow. Una vez más, Dios quiere recordarnos que la actuación de Oseas, por extraordinaria que parezca, no es más que un pálido reflejo de lo que Él hace por su pueblo. Versículo 4. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado y sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Dios no le estaba pidiendo a Oseas que hiciera nada que él no estaba dispuesto a hacer por su esposa. Israel iba a sufrir con creces las consecuencias de su adulterio, pero aún en medio del mensaje de juicios que Oseas pronuncia contra el pueblo, la misericordia divina vuelve a brillar de una forma extraordinaria. Vayan otra vez al capítulo 1, versículo 9. El Señor le dijo, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Sin embargo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Dios viviente. Y luego en el capítulo 2, versículo 23, la sembraré para mí. Ahí ven la ambigüedad de Jezreel. Los esparciré, pero luego la sembraré para mí. Otra vez. En la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Cientos de años más tarde, el apóstol Pablo va a citar algunos de estos versículos del libro de Oseas para mostrar que la apostasía del pueblo de Israel no frustró el plan redentor de Dios. Mis hermanos, ¿qué pasó con Israel cuando se fueron en cautiverio? Que se juntaron con otras naciones vecinas y se convirtieron en un pueblo gentil, igual que tú y yo. Así que Dios no solo se ha reservado un remanente fiel para sí, sino que también usó el pecado de su pueblo para llevar a cabo su obra de redención. Israel rechazó a su Mesías, provocó que fuera crucificado sin saber que en esa cruz Dios estaba mostrando su amor para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, Romanos 9:23, a los cuales también ha llamado no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y para probar su punto, Pablo cita Oseas 2:23. Dios también tuvo que comprar a una mujer infiel por esposa, y el precio que pagó por ella no fue 15 ciclos de plata y 1 mer y medio de cebada, sino la sangre preciosa de su precioso hijo. Y con esa sangre nos compró. Hablando acerca de esto, dice Donald Barnhouse, cuando vemos este amor en operación a través del corazón de Oseas, puede que nos preguntemos, ¿y de verdad Dios es así? ¿Saben que para nosotros un amor tan sublime es tan anti-intuitivo que se nos hace difícil creer que Dios nos ama de esa forma? Pero sí, Dios nos ama de esa forma.
Porque lo dice su palabra. Y porque la cruz lo dice a gritos. Sí, nosotros tenemos un Dios misericordioso, compasivo, bondadoso. Sigue diciendo Barnhouse, cómo Dios quiere que veamos, lo veamos a Él llevando a cabo su plan a través del pecado de sus criaturas. Y escuchen las palabras de este predicador. Él iba a darle al hombre los árboles del bosque y el hierro en la tierra y la inteligencia para hacer un hacha con el hierro, para cortar un árbol y convertirlo en una cruz. Le daría la habilidad para hacer clavos y un martillo para que sujetaran a su hijo y lo clavaran ahí. Y de esa forma tomaría sobre sí los pecados del hombre y haría posible que aquellos que lo despreciaron, que lo rechazaron, vinieran a Él y conocieran el gozo de saber que sus pecados son perdonados, removidos, echados en el fondo del mar, que conocieran la seguridad del perdón y de la vida eterna y participaran de la expectativa, de la esperanza de gloria con Él por siempre. Ese es nuestro Dios y no hay otro semejante a Él. ¿Qué marido tenemos? Definitivamente Dios no es como nosotros. A nosotros se nos hace difícil amar así y entender un amor como ese. De hecho, hay un pasaje muy conocido en el libro de Isaías y muy mal interpretado. Se los voy a leer, ustedes se lo saben de memoria. La mayoría. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, Isaías 55:8. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La mayoría de las veces que nosotros aplicamos ese texto es para hablar de la providencia divina cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Y decimos, bueno, es que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Pero Dios no está hablando en este texto de su providencia. Él está hablando de su perdón. Él está diciendo, yo te voy a perdonar y tú no lo vas a entender del todo porque tú no eres como yo. Oigan lo que dice el versículo anterior de Isaías 55:8, porque Isaías 55:8, ¿están despiertos? Está antes de Isaías 55:6 y 7. Y oigan lo que dice el texto: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis caminos no son como los tuyos. ¿Ven el punto? A ti y a mí se nos hace muy difícil perdonar porque somos crueles. Porque llevamos la venganza en el ADN. Pero nuestro Dios no es como nosotros. Él se deleita en perdonar. Él se deleita en misericordia, dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Su amor es muy diferente. Gomer cometió una locura indudablemente al alejarse de un esposo como Oseas para ir detrás de sus amantes. Pero mis hermanos, nuestra locura es 1000 veces mayor cuando buscamos fuera de nuestro esposo lo que solamente Él puede darnos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para darnos el gozo y la alegría de conocerlo íntimamente, transformar nuestro carácter conforme al de su Hijo, hacernos coherederos del universo juntamente con Él. ¿Tú quieres más? Pero es tal nuestra locura que muchas veces Dios tiene que perseguirnos para bendecirnos. ¿Saben que una de las cosas que más me impresionan del libro de Oseas es que en todo el libro, en ningún momento, Oseas revela lo que había en su corazón cuando su esposa le estaba siendo infiel? Búsquenlo, no lo van a encontrar.
Pero Dios se vale de su profeta para hacernos saber lo que había en el suyo. Dios abre su corazón. Es muy humillante para que un hombre desnude su corazón delante de otros y mostrarles su dolor por una esposa que lo ha traicionado. Pero eso es precisamente lo que hace Dios en todo el libro de Oseas. Ven el capítulo 11. Le decía a mi esposa esta mañana, wow, yo no sé cuántas veces he visto este texto y siempre me abruma igual. Oseas capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba con cuerdas de amor. Los conduje con lazos de amor y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. De verdad, mi hermano, mi hermana, ¿tú te imaginas a Dios así? Porque si no, tú tienes una distorsión de quién es Dios. Versículo 8, perdón. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma? ¿Cómo podré tratarte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. ¿Escuchas los suspiros del corazón de Dios? ¿Qué aprendemos del libro de Oseas? Bueno, son muchas las lecciones que podemos aprender del libro, pero por causa del tiempo voy a limitarme a 2 o 3. Por un lado, este libro nos muestra la verdadera cara del pecado y cómo podemos luchar eficazmente contra él. Mis hermanos, cada vez que un cristiano busca fuera de Dios lo que solo Él puede darnos, estamos cometiendo adulterio espiritual. La razón por la que tú y yo pecamos es porque pensamos encontrar fuera de nuestro esposo algo mejor de lo que Él nos ofrece en Cristo. ¿Quieres luchar eficazmente contra los ídolos de tu corazón? Bueno, en primer lugar, identifícalos. Identifícalos. ¿Cuáles son esos ídolos contra los cuales tienes que luchar? Pídele a Dios en oración que te ayude a examinar con objetividad tu propio corazón. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los deseos que están controlando tus pensamientos y tus conversaciones? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿En qué tú sueñas cuando sueñas despierto? ¿Estás dispuesto a pecar para obtener algo que deseas o para retener algo que tú no quieres perder? ¿Tú estás dispuesto a pecar por eso? ¿Hay alguna cosa aparte de Dios que te haga sentir seguro? ¿Alguna cosa que tú creas necesitar aparte de Él para ser feliz, para que tu vida tenga propósito, para que tu vida tenga significado? ¿Cuáles son tus temores? ¿O qué te causa ansiedad? ¿Cuáles son las cosas que te irritan o te producen descontento? Porque todas esas cosas, los temores, la ansiedad, la irritación, son alarmas que Dios ha puesto en nosotros que nos ayudan a discernir cuando alguna cosa nos está interesando demasiado, cuando lo estamos necesitando más que a Dios. Son alarmas. Examínate a ti mismo y luego recuerda quién es tu marido. Recuerda el costoso amor con que Él te ha amado y los beneficios espirituales sin número que Él ha derramado sobre ti y desea seguir derramando por toda la eternidad.
Medite en eso, mi hermano, hasta que el brillo pasajero del pecado se desvanezca por completo a la luz del invencible, inexplicable, soberano, inagotable amor de Dios, que nos escogió y nos buscó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en el altar del matrimonio nos hizo suyos. Yo, Jesús, te tomo por esposa delante de nuestro Dios y prometo serte fiel en los sufrimientos y gozo, en pobreza y abundancia, en salud y enfermedad. Yo prometo amarte y alegrarte como tu compañero, no hasta que la muerte nos separe, porque yo seguiré siendo tu esposo aún después de la muerte. Pero también aprendemos en este libro que los creyentes no somos gentes necesitadas de amor. No tenemos que ir por la vida demandando que otros nos amen. Por favor, olvídate de eso. No tenemos que ir por la vida mendigando amor. El amor que Dios ha derramado sobre nosotros sin merecerlo es tan extraordinariamente abundante, o para decirlo de una manera más fuerte, es tan extraordinariamente extravagante, que, como bien señala Edward Welch, nuestra meta debe ser amar a las personas en vez de necesitarlas. Nuestra meta debe ser amar a las personas más que necesitarlas. El Dios de los cielos nos rescató de la esclavitud del pecado, nos compró para sí al precio de la vida de su Hijo, para hacernos libres, para que pudiéramos disfrutar de su amor por los siglos de los siglos. Y ahora yo te pregunto, ¿de verdad nosotros somos personas necesitadas de amor? All you need is love, decían los Beatles. Todo lo que tú necesitas es amor. Pero déjame decirte una cosa. ¿Tú eres creyente? Tú eres demasiado amado. Demasiado amada. No, you don't need love. You need to love. Tú no necesitas ser amado. Tú necesitas amar. Porque tú eres muy amado. No deberíamos ir por el mundo buscando a ver a quién le hacemos partícipe del sobreabundante amor con que nosotros somos amados en Cristo. En tercer lugar, si tú eres cristiano, pero te has enfriado en tu relación con el Señor, vuélvete a tu marido. Vuélvete. Mira, yo creo en la soberanía de Dios y yo espero que tú también la creas. Si Dios es soberano, Él te trajo hoy aquí para hablarle a tu corazón a través del libro de Oseas. ¿Acaso piensas que no hay remedio para ti? ¿Que tu condición espiritual es irreversible? Bueno, si tú piensas hecho eso, escucha la voz de Dios en el último capítulo del libro de Oseas, porque lo que dice aquí es tan relevante y está tan vigente como el día mismo que Dios pronunció estas palabras. Oseas capítulo 14, versículo 1: vuelve a Israel al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle, oigan, Dios es tan bueno que hasta nos dice, dime esto. Te voy a decir lo que tú tienes que decirme a mí. Déjame decirte cómo acercarte a mí. Quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentarte a ti el fruto de nuestros labios. Ven y dime eso y yo te voy a recibir con los brazos abiertos.
Versículo 4, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio, extenderá sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Mira, no cometas el error de proyectar tu frialdad por Cristo como si Él estuviera frío hacia ti. Porque nosotros muchas veces vemos la frialdad de nuestro corazón y la proyectamos en Jesús y pensamos que su corazón está tan frío como el mío. No, su corazón siempre está ardiendo de amor. Hasta cuando estamos como un témpano de hielo. ¿Qué dice Juan capítulo 13, versículo 1? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el tope. Aún sabiendo que Pedro lo iba a negar, aún sabiendo que todos los demás lo iban a abandonar, cuando él estuviera en la cruz, los amó hasta el fin. Alguien decía, refiriéndose a este texto de Juan 13, Jesús nos ama no como nosotros amamos hasta que nos traicionan. Jesús continuó a la cruz a pesar de la traición. Amamos hasta que nos abandonan. Jesús amó a través del abandono. Amamos hasta un límite. Jesús ama hasta el fin. No proyectes tu frialdad al corazón de Jesús. Porque si tú eres cristiano, Él te sigue amando hoy, ahora, así como tú estás, con el mismo amor con que Él te amaba cuando estaba derramando su sangre en la cruz para limpiarte de tus pecados. Y si tú estás aquí sin Cristo, fuera de ese pacto matrimonial, solo me resta suplicarte, por favor, no desprecies al Dios amante que nos revela su corazón en este libro. Porque así como es infinita su misericordia para los que se refugian en Él por medio de la fe, así será de infinita su justicia en el infierno para aquellos que los rechazan y continúan en sus pecados. Es por eso que Oseas concluye este libro diciendo, ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Quiere el Señor que tú seas uno de esos que transita por ese camino en vez de caer destruido en él. Abandona hoy los ídolos de tu corazón. Acógete hoy por la fe a la misericordia que Dios nos ofrece en Cristo, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia infinita de Dios. Y déjame decirte algo, porque lo dice la palabra, todos tus pecados serán perdonados. Todos tus pecados. Recibirás gratuitamente aquí y ahora el don de la vida eterna en Cristo, y desde ahora podrás disfrutar de ese amor soberano e inagotable de Dios por los siglos de los siglos. Ven a Cristo, mi amigo.